esta alabanza que está tremenda. Ahora démosle una al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que todo lo puede, a ese que está siempre con la gloria. Aleluya. Desde este momento nos conectamos a las redes a través de el internet y diversos medios de comunicación. Saludamos ahí donde están en sus casas, y nosotros desde ICF Canaán, Bolivia, los saludamos y decimos bienvenido a la casa de Dios. Muy bien. ¿Quiénes vienen por primera vez hoy a la iglesia? ¿Quiénes vienen por primera vez? Pueden ir acomodándose, pueden ir sentándose. Yo quisiera saludar a quienes vienen por primera vez. Pueda levantar su mano. Amén, gloria a Dios. Démosle un aplauso, hermano. Gloria a Dios, bienvenido, bienvenido, bienvenido a la casa de Dios. Allá también, gloria a Dios. Saludamos desde acá. Hoy día es un día especial. ¿Cuánto lo creen? Amén, aleluya. Quiero invitar a las tías para que puedan llevar a los pequeños a la escuela dominical, los prejus a su reunión también. Y bueno, nosotros tenemos realmente un día único. Yo me siento muy honrado con la presencia de, primero, un gran amigo, un hermano en Cristo. Yo tengo que dar un pequeño testimonio así público. Cuando yo empecé a caminar estos caminos del Señor, la palabra del Señor fue brotando alrededor mío a través de muchas personas. Yo pasaba un proceso muy complicado por mi forma de vivir. Vivía en mis delitos, en mis pecados, vivía de una manera desordenada, y llegó un momento en que Dios puso un caminar. Y en un momento de esos conocí a este amigo que estoy hablando. Y este amigo que estoy hablando, hermano en Cristo, pastor, le dijo a alguien que estaba cerca: ¿sabes cuál es el secreto de andar en el Señor? Tenés que perseverar, le dijo. Y yo estaba atrás, escuchando, y me agarré de esa palabra. Y vamos más de 13 años perseverando en el Señor, y puedo venir aquí e invitar al pastor Mauro, mi amigo, mi hermano. Recíbanlo con un fuerte aplauso al Señor, a este varón esforzado, valiente, que nos honra con su presencia. Y yo quiero, a través de toda la iglesia, si me ayudan, se ponen de pie, oremos por la vida del pastor Mauro, por la palabra que nos trae. Amado Dios, te damos gracias por su vida, Señor. Gracias por la palabra que tú has puesto en su corazón, en su mente, que será, Señor, sembrada en nuestros corazones, porque somos corazones que pedimos que tú nos plantes una semilla profunda, eficaz, Señor, para que esta planta crezca y dé frutos. Gracias te damos por su vida y su disposición a la obra de tu siervo, el pastor Mauro, que está con nosotros. Lo bendecimos y lo honramos, y la iglesia dice amén, amén y amén. Gracias, pastor. Gracias. Amén. Buen día, amada iglesia. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? ¿Están contentos por estar en la casa de Dios? Entonces, decirle a la persona que está a tu lado: escucha la palabra que es para vos. Escucha. Realmente me recuerdo como si fuera ayer ese día que está testificando aquí el pastor Hugo. Tremendo como nosotros no tenemos ni la más mínima idea de lo que estamos hablando, pero el Espíritu sabe, y Él nos dirige, y Él hace su obra a través de cada cosa que realmente ni siquiera lo planificamos. Glorifico al Señor por eso. Y quisiera que comencemos esta mañana hablando de lo que todo creyente debe hacer. Y es hasta lógico decir lo que voy a nombrar a continuación. Es obvio que todo creyente, mire, cabalmente, porque
así nos llamamos, somos creyentes, entonces es porque creemos. Y creemos en Dios, creemos en la palabra del Señor. Por lo tanto, deberíamos vivir vidas que confían en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo creo que si tuviéramos un medidor de fe colocado, no sé, aquí, donde sea, ¿cuánto marcaría? Un fenómetro. No existe. Pero un aparato que logre medir del 1 al 100 cuánto estamos confiando en el Señor. La pregunta que quiero que te hagas hoy para hacer una introspección es: ¿cuánto crees que estaría marcando? ¿50? ¿70? ¿O tu fe y tu confianza en el Señor está al 100? O tal vez estamos con 20. Lo cierto, hermano amado, es que a lo largo de la vida, del caminar del creyente, existen situaciones que entonces hacen salir nuestra verdadera condición de confianza en el Señor. Y nos muestran en qué nivel estamos. Por eso es que hoy vamos a descubrir qué es lo que debemos hacer. Vamos a entender un poco más cómo debemos vivir, pero hoy, más que hablarte de una palabra triunfalista, porque yo he visto a pastores, iglesias que todo el tiempo están diciendo que todo está bien, que en el nombre de Jesús y que aquí no pasa nada pero la vida en realidad no es así. La vida tiene muchos problemas. Y la palabra nos dice que en este mundo tendremos aflicción. Por eso, antes de hablarte de una palabra triunfalista, hoy quiero hablarte de una palabra real. Algo que el creyente tiene que tener, que es confianza. Confianza en el Señor, más allá de toda circunstancia, más allá de toda situación que estemos viviendo, más allá de lo que nuestros ojos vean. Por eso, hoy quiero que todos salgamos de aquí con la victoria. Y la victoria es confiar. Confiar en que Dios cumplirá sus promesas y hará su propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso si tú quieres. Vamos comenzando. Jeremías capítulo 17, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Empieza con una palabra que es tremenda y que todo el tiempo lo decimos, pero dice así: bendito el hombre que confía en el Señor. Bendito el hombre que confía en el Señor, dice, y pone su confianza. Mire que la confianza es algo que nosotros tenemos. Es algo mío, es algo que tú posees en tus manos, en tu corazón. Por eso es que usted la puede poner o la puede quitar. Por eso la palabra del Señor dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Qué sucede con ese hombre? Dice: será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. ¿Y qué sucede? Gracias a que la raíz está en la corriente, no le falta el alimento, no le falta la provisión, no hay forma de que él muera, no hay forma de que él perezca, porque sus raíces llegan al agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con ese árbol? Dice: no teme que llegue el calor. Y sus hojas están verdes. ¿Cuánto? Siempre, siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hay algunas palabras absolutas aquí. Dice: no teme. Y dice después también: su hoja está siempre verde. Y también dice: nunca deja de dar fruto. Wow. La pregunta es: ¿vivimos así? ¿Vivimos así como creyentes? Como decía hace un momento, la palabra del Señor dice
que en el mundo tendremos aflicción. Este mundo, hermano querido, tengo que decirlo, está lleno de aflicciones, lleno de problemas. Hay pérdida, hay muerte, hay enfermedad, hay crisis, hay gente mala, hay gente que agravia a tu familia, hay delincuencia. Mire, hermano, de este lado de la gloria tenemos grandes problemas. El mundo está perdido. La palabra dice, días malos. No hay duda de eso, y cada generación que viene detrás de nosotros está peor. Pero lo cierto, hermano amado, es que vienen a nuestra mente preguntas como: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y he estado hablando con personas últimamente, y ¿sabe qué me impacta? Que los creyentes estamos teniendo últimamente ataques de pánico. Y no es para burlarse, pero veo creyentes estresados, preocupados, y no es ajeno. Por favor, una nota de balance que quiero poner aquí. Oiga, es humano preocuparse. Podemos estar tristes. Eventualmente podemos estar inquietos, nerviosos. Y puede ser incluso que una de estas noches no consigas dormir. Y siempre nos preguntamos cosas cuando llegamos a ese nivel de desesperación. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y hay preguntas que no tienen respuestas y decimos: ¡qué desgracia! ¿Por qué? Y decimos: Dios, ¿no te diste cuenta? Oh Dios, ¿por qué me está sucediendo tal cosa? ¿Cómo es posible? Escúcheme bien, hermano amado. Nadie se va a librar en este mundo del dolor. Por favor, seamos conscientes de eso. Es que todos vamos a sufrir en alguna medida. Tenemos que ser conscientes. Mire, sin embargo, tenemos que tener una posición delante de los sucesos de la vida y comprendiendo cómo es el mundo. Porque como la palabra del Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, que yo he vencido al mundo. También habla de los días malos, y como acabo de nombrar, tantas circunstancias, tantas situaciones que nos rodean. Entonces, la pregunta es: ¿qué posición tenemos que tener nosotros delante del sufrimiento? Y es que no podemos nosotros caminar como todos. Si somos creyentes, entonces tenemos que vivir confiados. Y cuando la palabra dice bendito el varón que confía en el Señor, entonces nosotros empezamos a pensar: ok, si soy bendito, ¿qué significa verdaderamente ser bendito? Y uno piensa, no, claro, es que bendito es recibir el favor de Dios. Bendito quiere decir también, se refiere a una persona que está en la protección de Dios. Ese es alguien bendecido. Se refiere a bienestar. Y cuando alguien es bendecido, hermano, y digamos se reconoce que ha sido, ¿sabe qué? Favorecido de parte del Señor. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando algo no sale como lo hemos imaginado en nuestra mente? Hablando de esta palabra bendito, miren, el Antiguo Testamento, en el Salmo 103, 1 y 2 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, aquí el salmista está invitando a su alma a bendecir y a alabar a Dios, reconociendo los beneficios y las bendiciones que ha recibido de parte de él. En el Nuevo Testamento también hay algo que nos llama muchísimo la atención, como por ejemplo en el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Las bienaventuranzas, que cuando la palabra dice bienaventurado, 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 ¿no? El pobre de espíritu, los que lloran, ¿no es cierto? Uno busca el significado de la palabra bienaventurado y es satisfecho, más que feliz, favorecido, completo. En el Nuevo Testamento habla esto. En resumen, hermano, quiero decirte que
El contexto bíblico de ser bendecido implica recibir de parte de Dios su gracia, reconocer que somos un objeto de su amor. Entonces Él nos ama. Por favor, diga conmigo: Dios me ama. Y es que a veces olvidamos eso. Y lo que pasa es que también se convirtió en un cliché. Todo el mundo: Dios te ama, Cristo te ama. Y ya se convierte en algo tan común. Pero quiero decirte, hermano, con toda la seguridad y sin temor a equivocarme, Cristo te ama. Y no sé por qué, pero Cristo te ama, hermano. Cristo te ama más, mucho más que al mundo, que a las cosas, que a la creación. Tú eres su creación verdadera. Él nos ama. Sin embargo, hay un contraste, ¿no es cierto?, entre lo que estamos viviendo actualmente, que son diversas situaciones. No hay un solo hombre que no pase por crisis. No hay una sola persona que no tenga dificultades, afanes, tristezas, angustias, depresiones, dudas. Y encima Satanás hablándonos al oído, ¿no es cierto?, que coloca en nuestros corazones, ¿sabe qué? Desobediencia y rebeldía aparte. Y lo que veo como resultado de todo esto, cristianos que no confían en Dios. Así fue que, ministrando a una persona que estaba parada en su circunstancia y en su situación, y me decía: es que no puede ser, pastor, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Es que yo estoy así, y que yo pasé por esto, y que soy una víctima, y que esto, y me relataba todo. Entonces yo, para hacer nosotros los pastores tenemos que idearnos, ¿no es cierto?, de parte del Señor: Señor, dame una palabra para que le diga a esta señora, porque, ¿no es cierto?, ya no sé qué decirle, realmente ya no entiende, ¿no es cierto? Faltaba yo nomás que, Señor, con tu bendición, digamos, ¿no? Un par de manazos ahí para que se... Pero bueno, los pastores no hacemos eso. No sé, el pastor Hugo de vez en cuando un lapito ahí. Pero, pero yo decía: ¿qué hago con esta señora? ¿Y sabe qué le dije? Le dije: ¿sabe qué, señora? Usted no es cristiana. Y así, ¿no? O sea, levantó una mirada casi ya poseída, ¿no es cierto? Estaba empezando a hacer alguna... Usted no es cristiana, le dije, ¿no? ¿Cómo? Yo soy cristiana. Desde mi madre y mi padre, y me empezó a relatar, y los años que yo llevo, y yo colaboré en la construcción del templo no sé dónde, y qué bueno, pero usted no es cristiana. ¿Por qué me dice eso, pastor? Porque lo único que los cristianos hacemos es creer. Y usted no está creyendo. Usted cree más en todo lo que el enemigo le dice. Usted está creyendo más en todas las consecuencias de sus actividades, de sus acciones. Pero no está creyendo en las promesas de Dios. No está creyendo en lo que Dios quiere. No está conociendo el propósito. De manera que usted pueda ponerse en una posición para caminar un camino agradable a Dios. Entonces, hermano amado, una pregunta: ¿cómo ve Dios este mundo y todas estas situaciones que nos devastan a nosotros, que nos entristecen, que nos preocupan? ¿Cómo es que Dios lo ve? Yo quiero decirte que Dios no ve tus problemas como nosotros mismos lo vemos. Muchas veces nosotros vemos los problemas que tenemos como desgracias, como situaciones que, ¿cómo es posible que me suceda esto a mí? ¿No? Desesperanza. Pero Dios ve los problemas y las situaciones que tenemos como grandes oportunidades para ingresar nuestras vidas en procesos. Diga conmigo esa palabra: proceso. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros entramos a un momento de crisis, a un momento de dificultad, es la oportunidad más perfecta en la que Dios tiene para trabajar con nuestras vidas y elevar nuestras vidas a otro nivel de creyente, a otro nivel de cristianos, de manera que nosotros no seamos simplemente personas que piden y reciben, sino que al trabajar el Señor y iniciar un proceso en nuestras vidas, el producto final de ese proceso es que
que vas a ser útil en las manos del Señor, porque lo que viviste va a bendecir a otros, de manera que el pueblo de Dios va a empezar a actuar en fe, va a confiar y va a vivir vidas sobrenaturales, de manera que lo que sucede en este mundo ya no es nuestra realidad, aunque nuestros ojos lo vean, sino que nuestra verdad está escrita en la palabra del Señor. Por eso te digo, confía, confía, confía lo que Dios dice. Un pasaje que nos encanta, Mateo 14, versículo 28 dice, es este pasaje donde Pedro está, ¿no es cierto?, animándose a caminar sobre las aguas, ¿no es cierto?, que muchas veces lo hemos escuchado. Dice 14:28, dice, entonces le respondió Pedro, ¿no es cierto?, que estaba a lo lejos una figura y no estaban seguros de que era Jesús. Entonces Pedro le respondió y le dice, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow, qué petición más atípica. No sé si a mí se me hubiera ocurrido decirle eso al Señor, pero ¿sabe qué me doy cuenta? Que Pedro confiaba en que Jesús era milagroso, en que Jesús tenía un poder que va mucho más allá de lo que nuestros ojos ven, de la naturaleza y de la física. Entonces le dice, Señor, si eres tú, entonces manda que yo camine sobre la... O sea, lo retó al Señor, hermano. Te pregunto, cuando algo no está bien en tu vida y cuando hay una crisis, ¿te atreves a retar al Señor? De vez en cuando deberíamos hacerlo. Claro que si usted tiene una deuda, no le va a decir, Señor, si eres tú, manda que se borre mi deuda del banco. Tampoco creo que deberíamos hacer eso. Pero tal vez lo que podríamos decir es, Señor, si tú estás conmigo, ayúdame. Y manda tus ángeles que me ayuden a conseguir, a producir mejor, a ser una persona cada vez más óptima para el servicio de tu reino. Mire, hermano amado, Pedro le dice, manda que yo vaya. Y el Señor, pues, ¿qué cree que le dijo? No, Pedrito, vos no sos muy capaz de hacer estas cosas. ¿Sabe qué fue lo que le dijo el Señor? Ven. Si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo tomó de él y lo subió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Rápidamente, hermano, te quiero decir algo. El Señor te va a decir, ven. Cuando vos le pedís algo al Señor, el Señor te va a decir, ok. Porque siempre que nosotros confiamos en el Señor, no es que Él lo va a hacer todo de manera milagrosa. Hermano, el Señor va a actuar, pero también hay una parte que es nuestra. Hermano, debes atreverte a salir de la barca y poner un pie en el agua. Y el miedo puede estar presente, ya te lo dije antes, no importa, tenemos miedo y es normal, podemos estar nerviosos y es normal, podemos eventualmente ante esa crisis tener un mix de emociones, ¿no es cierto? Pero hay algo que tenemos que hacer, confiar. No dudes. El Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y claro, es que las olas son muy grandes. Es que mientras caminaba sobre las aguas se percató de que esto era algo muy sobrenatural. Y de pronto el agua le empezó a salpicar en la cara, ¿no es cierto? Y desvía la mirada de Jesús y empieza a hundirse. Pero si dudamos, hermano, y finalmente nos hundimos. Algo que tenemos que también tener en nuestro corazón, en nuestra mente, como un aspecto de seguridad, es que siempre el Señor, ante cualquier situación, aunque te estés hundiendo,
aunque te haya faltado la fe, aunque estés en una situación que realmente son las consecuencias de tus actos, sabe que el Señor es tan misericordioso. Y por eso te digo, confía. Porque el Señor es tan misericordioso que aun cuando nos estamos hundiendo, el Señor viene rapidito, hermano, y toma tu mano y te suspende de nuevo. ¿Sabe? En cuanto Él nos salva, en cuanto la mano del Señor nos suspende, nuevamente nos pone en la barca, aun cuando el examen no lo hayamos cruzado. ¿Sabe qué sucede después de eso? Exactamente lo que pasó aquí. La tormenta se calma. Otra situación es también cuando Jesús hablaba acerca del dinero y les decía: no se afanen. Y en Mateo 6:26 le dice a los discípulos: vayan a mirar los pajaritos. O sea, quiero preguntarte algo, hermano. ¿Qué pasa cuando vos tenés una crisis económica y hay que pagar y hay que hacer y hay que avanzar, pero no hay de dónde? Y venís y le preguntás al pastor: ¿no es cierto, pastor? Deme una solución, porque a veces los hermanos creen que los pastores pues son, no sé, ¿no? O sea, ¿qué te va a decir el pastor, digamos? Hay cosas que el pastor no te las va a decir. Hay cosas que las vas a descubrir entrando en la presencia del Señor y escuchando la voz de Dios. Pero en este pasaje mire lo que pasó. Mirad las aves del cielo, dice que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura o un codo a su estatura, mejor dicho? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas y cada una de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermano, muy claro lo que estamos aquí leyendo en su palabra. En primer lugar, el Señor nos dice que nosotros valemos mucho más que las aves. Y el Señor, aunque las aves no hacen más que subsistir, no siembran, no trabajan, simplemente van y recogen, y el Señor se encarga de alimentarlos. Entonces de nada sirve tu afán. ¿Cuántos han estado nerviosos últimamente? Amén. Tenemos que ser honestos, hermano. Porque muchas veces venimos a la iglesia y alabamos a Dios: oh Señor, tú todo lo puedes, todopoderoso. Tú eres el Dios fuerte y valiente. Pero a la hora de trasladar esa verdad a nuestra vida, empezamos a claudicar. Hermano, nosotros valemos más que las aves. De nada sirve tu afán. ¿Sabe? Eso de preocuparse, eso de preocuparse más de la cuenta, más de lo que podemos controlar. Haz lo que te toca. Haz lo que te toca. Trabaja con esfuerzo. Si tenés que incrementar valor a tu perfil para poder trabajar mejor y ganar mejor, tenés que hacerlo. Lo que nosotros no sabemos, hermano, es que en cada una de nuestras actividades que nosotros tengamos y nosotros digamos: ok, voy a hacerlo, aunque implique retroceder un poco o volver atrás. Ya yo no hacía esto, pero ahora en momento de crisis tengo que volver a hacerlo. ¿Sabe que en cada una de las actividades que hagamos, hermano, el Señor nos va a acompañar? Pero tenemos que nosotros dejar de afanarnos y más bien ponernos a producir, a hacer.
Y el Señor va a hacer aparecer todo lo que tenga que aparecer, porque ¿sabe qué? Todas estas cosas os serán añadidas, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren tener las añadiduras, no? ¿Amén o no amén? Ok, entonces tenemos que hacer primero el reino de Dios y lo demás será añadido. No te afanéis, busquemos a Dios y su justicia y todo empezará a dar su curso. Si nosotros nos hundimos en la depresión, nos hundimos en el afán, peleamos con nuestra familia, empezamos a retear a nuestros hijos, empezamos a pelear con nuestras esposas, empezamos a victimizarnos. Oh, que mi jefe, que este trabajo desastroso, miserable. Cuidado, hermano, porque el Señor es el que abre las puertas. Y de repente, si tenés un jefe que te da tunda. ¿Cuántos han recibido huasca de los jefes? ¿Amén, amén o no amén? Reteadas. De repente es porque lo necesitamos. Hermano amado, ¿sabe qué? Dios nos llama a confiar en todo tiempo, pero para eso necesitamos tener crecimiento espiritual. Si no estás creciendo en el Señor, entonces ¿sabes qué es lo que va a suceder? En cada proceso, ya dijimos que esto es un proceso, ¿cierto? En cada lucha vas a estar victimizándote, vas a estar buscando culpables de lo que te sucede y nunca vas a ver la gloria de Dios en tus actividades. Pero si nosotros cambiamos de actitud, diga conmigo actitud. Es que esta es la clave, hermano. Si nosotros tenemos una actitud de fe, y es que no es posible tener una expectativa de fe, una actitud de fe, si es que nosotros no conocemos la palabra del Señor. Pero cuando yo miro la palabra del Señor, veo que el Señor dice un montón de cosas para mí. Dice que yo te bendigo en el campo, yo te bendigo allá, acá y todo lo que haces, y voy a ir contra tus enemigos y te voy a cuidar. Oiga, estamos ignorando la palabra y es por eso que solamente estamos pensando en el sueldito, estamos pensando en la platita, estamos pensando en lo que falta, en lo que no puedo, en lo que no logré. Hermano amado, el Señor es el dueño de todo, pero nosotros no vivimos al nivel del poder de nuestro Dios. Por eso quiero animarte en esta mañana también a madurar. Voy a tener que hacerlo así. Vuelve que sea su hermano. Yo sé que no le gusta, pero vuelve que sea nuestro hermano y le dígale, madura pues. Madura. Ya te toca. ¿Sí? Ya te toca. Oh, ya te toca. Y yo veo ahorita la esposa diciéndole a su marido, oye, el pastor te conoce. No. Maduremos. Es que maduremos en el Señor, porque es la única manera en que podremos confiar. ¿Sabe qué? Los discípulos también dudaron. En Mateo 28 28 no lo voy a leer. En el versículo 18 ellos se mostraban desconfiados, pero luego, en el 16 ellos se mostraban desconfiados, pero en el versículo 18 el Señor le dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces te pregunto, ¿hay algo que Jesús no pueda hacer para ti? Nada. Toda potestad. Él lo puede todo, hermano, Él lo sabe todo. Recapitulemos, hermano, porque voy a entrar en la línea final de nuestro tema. Recapitulemos. Punto 1. En el mundo hay aflicción, sí o sí, todos vamos a pasar por crisis. Amén. Segundo, pero los que confiamos somos benditos, dice el Señor. Y el Señor nos favorece, según el término de la bendición. Él nos favorece, Él nos ama, Él nos da de su gracia, o sea, algo inmerecido. Él nos ayuda inclusive a hacer cosas que están fuera del plan de nosotros. Quiero decirte algo más. Empezá a desechar tu plan y descubrí el plan de Dios. Eso también es madurez. Las situaciones el Señor las ve como procesos, no las ve como luchas, no las ve como desgracias y problemas sin solución, como también nosotros
La vemos. Él los ve como proceso, porque Él quiere forjar un producto nuevo, un creyente de otro nivel, para ser utilizado también para su gloria. Y tercero, hermano, que vimos hasta ahora, es que para confiar debemos alcanzar madurez. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos conocer a Dios, escuchar su voz, conocer sus atributos, su palabra. ¿Qué dice Él? ¿Quiénes somos para Él? Somos más que las aves. ¿Sabe? Si seguimos a Dios y a su justicia, Él añadirá todo. Y si somos capaces de creer en esa verdad, entonces el Señor verdaderamente va a trabajar. Si sigues sin creer, entonces lo único que vas a lograr a lo largo de tu vida es tener una fe frustrada. Es ser un creyente que no vive en la gloria del Señor. Es ser un creyente que no vive a la estatura de su Dios. Porque simplemente tu accionar es natural, es pobre, es lógico. Pero no entramos en la verdad de Dios. Quiero dirigirme hacia la parte final de este tema leyéndote una historia muy rápidamente. Dice Mateo 8:23. Vamos allá. Resulta que, para ponerlo en contexto, Jesús había terminado una tarea con sus discípulos, una tarea ministerial. Había sido un tiempo hermoso de impacto, de evangelístico. Luego el Señor dice: vamos a cruzar al otro lado del río. Vamos todos a la barca. Entonces Él sube en la barca. Mírenlo, las barcas es como sinónimo de nuestras vidas. Las tormentas son como los sinónimos de las luchas, ¿no? Y entonces el Señor le dice: suban todos a la barca, cruzamos al otro lado. En eso el Señor Jesucristo se duerme. Se echó, dice, sobre un cabezal en Marcos 4, que es el paralelo de este pasaje de Mateo 8. Habla de un cabezal probablemente era una bolsa gigantesca así, que probablemente contenía semillas o algún tipo de cosecha. Se echa en la barca y se duerme. Y dice que empezó una tormenta terrible, que azotó la barca. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? El agua se entraba a la barca. ¿Cuántos se les está entrando el agua cuando los problemas son tan grandes? Estamos dentro de la casa y el agua ya nos está llegando a los tobillos. Empieza la desesperación. Mire lo que dice Mateo 8:23, dice: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Imagínense esas olas que eran más altas que el barco y caía el agua encima. ¿Quién no se asustaría? Si me acuerdo que una vez fuimos con los jóvenes a Brasil en uno de esos viajes y apenas el mar hizo una así como una calaminita y empezó el barco, ¿no? Y todo el mundo empezó ¡ay! A desesperarse. Yo me imagino lo que uno va a sentir cuando las olas sean más grandes que la barca y el agua empieza a entrar. No es mentira que los problemas son duros. No es mentira que nuestras crisis son profundas. No es mentira que el dolor golpea nuestro corazón de una manera tan cruda, hermano, que realmente solo los que estamos en Cristo vamos a ser capaces de vencer. Y dice así, mire, he aquí que se levantó el mar y una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía, el Señor Jesús dormía. No sé cómo dormía, no es cierto, en tanto movimiento, pero Él estaba descansando. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo a gritos, ¿no? Señor, sálvanos, que perecemos, ya nos morimos. En el pasaje paralelo de este, habla de que vino uno de sus discípulos y le sacudió. Lo despertó y encima le recriminó y le dijo: ¿no tenés cuidado de nosotros, Señor Jesús? ¿Cuántos han renegado contra Dios? A veces no lo decimos, pero lo sentimos, ¿no? Y lo pensamos. Mire este sinvergüenza.
agarra y le dice: Señor, ¿no tenés cuidado de nosotros que estamos a punto de morir? Sálvanos que perecemos. Entonces el Señor Jesús les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió al viento y al mar e hizo grande bonanza. En ese pasaje paralelo que le digo de Marcos capítulo 4 versículo 35 en adelante, esta misma historia habla que el Señor Jesús dice que levantó su mano y el mar enmudeció. El Señor le dio una orden al mar y a los vientos y le dice: calla. Y el mar inmediatamente se calmó. Claro, es algo que está fuera de nuestro alcance. Quiero decirte, hermano amado, que las luchas, las tormentas más crudas de nuestra vida, la muerte, la crisis, un gobierno que no entiende razones y que perjudica a la juventud, que perjudica la economía de un país, no tenemos cómo escapar de eso. Las olas se van a venir encima. Pero ¿sabe qué, hermano amado? Algo que yo aprendí es que si nosotros vivimos en el poder de Dios, nosotros tenemos un Dios que levanta la mano y se acabó el problema. Él hace callar los vientos. El Señor hace enmudecer las tormentas. Y Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió el viento y el mar y se hizo grande bonanza. Claro, cuando la tempestad se acaba, hay alegría. Quiero decirte, hermano, que el Señor hace a veces esas cosas. ¿Te has dado cuenta que hay veces que el Señor no te escucha? ¿Cuánto has orado por algo? Y tu fe tal vez está tan débil que dejaste de confiar y también dejaste de orar. Pero es que estamos en medio del proceso y todos quieren la bonanza, pero no quieren el proceso. Pero lo que no saben es que si nosotros tenemos la bonanza sin el proceso, no sabremos administrar la bonanza y nos vamos a volver a perder. Y probablemente el estado de ese hombre será peor que el primero. Es por eso que necesitamos el proceso para madurar, para entender, para conocer, y entonces viene la bonanza. Y por eso es que hay un cliché, pero que es la palabra del Señor, es bíblico. El tiempo de Dios es, vamos de nuevo, 1, 2, 3. El tiempo de Dios es, todo el mundo lo dice, ¿no es cierto? Hasta se sacan una selfie en cualquier lugar. El tiempo de Dios es perfecto. Me da chiste porque no tienen idea de lo que están diciendo. ¿Sabe qué es lo que quiere decir el tiempo de Dios es perfecto? Que hay tiempo de llorar. Hay tiempo de sembrar. Pero también hay tiempo de recoger lo sembrado. Hay tiempo de vivir, pero también hay tiempo de morir. Y todo lo que pasa debajo del sol tiene su tiempo. Y es por eso que el tiempo de Dios es perfecto. No querrás adelantar los tiempos, porque, hermano amado, no se puede. Si tratas de forzar los tiempos de Dios, entonces te vas a chocar con una pared muy dura. Por eso es mejor sujetarnos al tiempo de Dios, vivir en su confianza, entrar en el proceso y que vengan las pruebas y que vengan las luchas y nosotros hagamos, mientras yo esté en lucha, dice la palabra del Señor, es porque vamos bien, es porque estamos siendo probados y forjados en el Señor. Por eso sigue tu proceso, complétalo, cierra los ciclos para que se abra un nuevo tiempo en tu vida. No te saltes. ¿Sabe, hermano amado? Jesús tiene la autoridad en todas las circunstancias. Él sabe tu necesidad, Él sabe lo que te está sucediendo, lo que estás sufriendo. Punto número 2 de este pasaje, hermano. ¿Sabe qué? Jesús es capaz de brindarte protección. ¿Cuántos creen que el Señor nos protege? Amén. ¿Sabe qué decía el rey David? El salmista,
cuando él sabía que sus enemigos estaban por entrar a la ciudad en cualquier momento y el ataque se iba a venir, el rey David dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Cuántos dicen amén? Ya no necesitas Neuril, Plidán, ya no necesitas pastillita. Si tenemos esto, si tenemos confianza, confía. ¿Cuántos quieren confiar? Amén. Vamos, sigamos. Una cosa más quiero decirte, hermano: Jesús es el Hijo de Dios. Ah, sí, pastor, eso ya lo sabía, ¿no? No, lo que te estoy diciendo es que como Él es el Hijo de Dios, Él tiene la autoridad, toda la potestad me es dada. Entonces, hermano, si vos sabés que es el Hijo de Dios, que Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, que el dueño del oro y la plata, que Él tiene tu propósito en su mano, que Él es el poderoso gigante que va delante de nosotros, que Él alza la mano y se calla el mar y se calla el viento, entonces, ¿por qué dudamos? Confía, maduremos, avancemos. Jesús tiene el poder para transformar las situaciones más desesperantes. ¿Estás en una situación terrible ahora? Quiero decirte que Jesús tiene el poder para hacer un cambio desde hoy. ¿Y por qué estoy diciendo límites desde hoy? Porque todo depende de tu actitud. Todo depende de tu fe, de tu expectativa, porque estos son exámenes que tenemos que aprobar. Pedro no llegó hasta Jesús porque se hundió. Jesús lo rescató. Pero, hermano amado, quiero decirte que cuando el miedo viene a nuestra vida, todo parece más grande. Cuando nuestro corazón está desesperado, las crisis parecen más profundas. Pero ¿sabe qué? El Señor desde arriba mira y dice: ay, mi hijo. Incluso nosotros, cuando hablamos con el pastor o cuando hablamos con personas que ya pasaron por eso, nos encontramos con personas que nos dicen: orá. Y vos ahí: sí, solo eso. Solo eso. Orá, confía, haz lo que debes, trabaja, estudia, haz lo que debes. Pero ¿sabes qué? Ora y confía. Y entonces esto va a empezar a suceder. Yo digo que el cambio en tu vida, en esta prueba que estás pasando, termina hoy. Empieza hoy, mejor dicho, el cambio. Porque todo depende de tu fe. Jesús tiene el poder de transformar las situaciones, hermano. Pero eso sí, Jesús te exige. No te está pidiendo. Jesús te exige. Por eso es que le dijo al hombre: ¿por qué dudan, hombres de poca fe? En otro momento los discípulos querían echar afuera un demonio y no pudieron. Y sabe que Jesús ya estaba reventado. Y los mira y les dice: oye, miércoles, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Hombres de poca fe. ¿Y en qué tengo que tener fe, Señor? Si lo que veo son olas que se entran a mi barca. La fe tenemos que tenerla en que el Señor al principio de esta tarea dijo: vamos a cruzar al otro lado. El Señor te dice: vas a vencer, vamos a cruzar al otro lado. Hermano, vamos a cruzar al otro lado. Por eso tenés que confiar, vamos a cruzar. Quiero terminar diciéndote, hermano, el Señor te va a guiar, ¿ya? Él te va a inspirar. Cerrá tus ojitos ahí donde estás y decirle: Señor, dame una estrategia. Dame una estrategia para vencer. Mostrame el camino, Señor. ¿Por dónde? Si estás con las fuerzas por el suelo, ahí mismo, en esa misma oración, decirle: Señor, un poquito más de fuerza, por favor. Dame fuerza, Señor.
Dame fuerzas para soportar. Quiero pasar la prueba. Quiero terminar el proceso. Abre tus ojos. Lo que el Señor quiere que sepas en esta mañana es que habrán momentos que vas a tener que contar con tu fe y no con tu lógica. Él te hará pasar por suficientes problemas en esta vida solo para que sepas que la única constante, lo único seguro en la vida de un creyente es Dios. Confía. Cuando te dice el Señor que confíes, es que confíes en su plan y no en el tuyo. Porque su plan siempre es mejor que el nuestro. Hermano, confía, porque el Señor dice: si Dios te prometió algo, yo lo voy a cumplir, dice el Señor. Porque Él no es hombre que se arrepiente ni que miente. La palabra del Señor dice: bienaventurado el que sin ver creyó. Confía en el Señor de todo tu corazón, te dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. También la palabra del Señor dice: por fe andamos y no por vista. El salmista le decía: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. No temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, pero nunca te abandonaré, nunca te desampararé. Siempre estaré contigo a la diestra de tu justicia. Hermano amado, el Señor te dice: alcen sus ojos a los montes. ¿Cómo es eso? Levanta la cabeza. Es tiempo de empezar a vencer. Porque la diferencia entre vencer y no vencer es solamente tu fe. Levanta la cabeza, hermano. Levanta la cabeza, porque cuando el salmista dice: alcen los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Persevera en confiar, hermano. ¿Sabe qué? Hay que esforzarse para confiar. Hay que recordar y repensar. Y por eso es que el Señor le dice a Josué, ¿no es cierto? Escribe en las paredes mis promesas. Escríbelas en tu corazón. Ponlas como una marca en tu brazo. Pero nunca te olvides de lo que te he prometido. Hermano querido, quiero preguntarte: ¿cuál es la promesa de Dios para tu vida? Si no tienes promesa de Dios para tu vida, entonces tienes que descubrirla y posicionarte sobre ella, y empezar a creer y a confiar y a perseverar y a orar, y el Señor te va a dar la victoria. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Empieza a hablar con el Señor. Empieza a hablar con el Señor. Dile: Señor, yo te necesito, Señor. Hermano, quiero que coloques tu lucha delante del Señor en esta mañana. Ponla ahí. Ponla ahí delante de Dios en esta mañana. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Qué es lo que no has podido conquistar? ¿Cuál es la crisis? ¿Sabe qué es lo más lindo? Que el Señor lo sabe. Pero hermano amado, el Señor dice: yo sé y conozco todas tus necesidades. Pero otra cosa muy diferente es cuando nosotros nos humillamos delante de Él y le decimos: Señor, esto es lo que necesito.
Esto es lo que necesito en mi vida hoy, Señor. Levanta tus manos y empieza a recibir la gloria del Señor, el Espíritu de Dios. Habla con Dios en este momento, solo un momento ahí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. y en lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, Dile eso al Señor, hermano, decláralo con tu boca. Yo creo en lo que harás. Otra vez, dile al Señor, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Ahora sí, hermano, levanta tus manos. Levanta tus manos y empieza a glorificar al Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios.